Buenos días amigos y seguidores del canal de Efemérides Mexicanas e Internacionales. Hoy es día 25 de septiembre del 2023, nos acercamos al fin de mes. Hoy es el Día Internacional de la Ataxia, también es el Día Mundial del Corazón, también es el Día Marítimo Mundial y también el Día del Tipógrafo, aunque esta es una profesión ya casi desaparecida. Vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día, el resumen del resumen y un poquito más. En 1493, del puerto de Cádiz parte la segunda expedición de Cristóbal Colón al llamado en ese entonces Nuevo Mundo, con 17 naves. Viaje costeado por el Duque de Medina. En noviembre 27 de este año llegará a la isla La Española, donde encontrará destruido el Fuerte Navidad y muertos los 40 marinos y el capitán Arana, quienes habían quedado de avanzada en su anterior viaje. En 1513, Vasco Núñez de Balboa avistó una enorme extensión de agua desde la cumbre ubicada en el Istmo de Panamá. Después de haber tomado posesión de sus aguas en nombre de la corona española, lo denominó Mar del Sur, ya que en relación con el Mar Caribe se le pareció situado al sur, era el Océano Pacífico. En 1539 se instala en la Ciudad de México la primera imprenta del Nuevo Mundo. Se cree que la primera obra salida de sus galeras fue la Escala Espiritual para llegar al cielo de San Juan Clímaco. Originalmente la concesión había sido dada a Juan Kronberger, pero ante la muerte de este y por incumplimiento de contrato por parte de la familia, la concesión es dada a Juan Pablos, dueño de la imprenta desde 1948. En 1812, Morelos ordena a Nicolás Bravo que fusile a los prisioneros, la mayoría procedentes de la batalla de San Agustín de El Palmar, Puebla, que se había realizado el 19 anterior, en razón de que los españoles no aceptaron canjearlos por la vida de Leonardo Bravo, padre del primero, y fue muerto a garrote vil. Sin embargo, Nicolás Bravo, hijo de Leonardo Bravo, se niega. Por ello es conocido como el héroe del perdón. En 1837 sale de la Ciudad de México con destino a su país el embajador francés Barón de Defardis, quien se obstina en que su patria presiona a México para que reconozca y pague supuestos irreales pero exagerados adeudos por las mermas en los intereses de los ciudadanos franceses en los conflictos internos mexicanos, situación que lleva a la llamada Guerra de los Pasteles. En 1846, fuerzas estadounidenses capturan Monterrey. Este día se da la salida de las fuerzas militares mexicanas por capitulación y con todos los honores, llevándose toda su artillería, armas, trenes de víveres y municiones, a tambor batiente y con banderas desplegadas. Los ataques norteamericanos habían comenzado el 19 de septiembre previo. En 1877 nace en Guaymas, Sonora, quien será controvertido profesor y político revolucionario, llegado a general, y que llegará a gobernar el país del 1 de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928, y nos referimos a Plutarco Elías Calles Solórzano. En 1890 nace el narrador mexicano José Rubén Romero, considerado como uno de los más renombrados escritores, poetas de ficción y diplomático del país. Es autor de la famosa obra La vida inútil de Pito Pérez, llevada al cine luego de su publicación. Muere el 4 de julio de 1952. En 1916 nace en la Ciudad de México el actor Eduardo Noriega. Su nombre completo es Eduardo Sobrino Noriega. Actúa en filmes de la época de oro del cine mexicano como En el Papelerito y Azares para tu boda, además de participar en algunos filmes de Hollywood con Honeymoon in Mexico, Tycoon y Furia en el Paraíso. Produce la cinta Dos caras tiene el destino. Él muere el 14 de agosto del 2007. En
En 1930 nace la actriz mexicana Elsa Aguirre, quien participa en más de 50 cintas con las que comparte créditos con personalidades como Joaquín Pardavé, Pedro Infante y Arturo de Córdoba. Con este último estelariza Algo flota sobre el agua. Es considerada una de las 100 bellezas mexicanas del séptimo arte nacional. Canta temas como Flor de Azalea. En 2003 recibe el Ariel de Oro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas por su trayectoria. Sigue viva y guapísima la señora. En 1977 fallece en la Ciudad de México el distinguido maestro, escritor, poeta, orador y filósofo, nacido en Chiapas, Arqueles Vela Salvatierra, quien formara parte de una época de la literatura mexicana, sembrando la inquietud del tema entre los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria de Maestros y la Normal Superior. En 2012 fallece el fotógrafo mexicano Humberto Zendejas, quien por más de medio siglo se dedica a inmortalizar a figuras del espectáculo, la cultura, los deportes y la política. Nace en mayo de 1933. Y en el ámbito internacional te mencionaremos algunas efemérides. En 1561 muere el pintor y escultor español Alonso Berruguete, artista renacentista de la escuela castellana, cuya característica inconfundible son las figuras alargadas en los huesos. Él nace en 1490. En 1644 nace el astrónomo danés Ole Romer, quien establece por primera vez las bases para afirmar que la luz tiene una velocidad finita. Asimismo, realiza observaciones a las lunas de Júpiter con importantes aportaciones a la ciencia. Por ello, uno de sus satélites lleva su nombre. Muere el 19 de septiembre de 1710. En 1849 fallece el compositor austriaco Johann Strauss padre, cuya vasta obra incluye valses, polcas, cuadrillas y marchas. Es padre del músico y compositor que lleva su mismo nombre. Nace el 14 de marzo de 1804. En 1890 es abierto al público el Parque Nacional Yosemite en California, Estados Unidos, considerado el primer centro recreativo y ecológico moderno de aquel país. En 1984 es declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad y reconocido internacionalmente por sus acantilados de granito, saltos de agua, ríos cristalinos, bosques de secuoyas gigantes y la gran diversidad biológica. En 1926, el presidente de Estados Unidos, Henry Ford, comunica la semana laboral de 40 horas, 5 días a la semana, 8 horas por día. Y apenas se están dando cuenta que eso existió en 1926. Aquí en México estamos tratando de que se establezca o por lo menos se reafirme y se realice. En 1962, en Estados Unidos, ocurre el deceso de la filóloga y escritora argentina María Rosa Lida de Malquiel, quien alcanza el reconocimiento internacional por sus estudios críticos sobre la Celestina y el libro de Buen Amor. Nace en Buenos Aires el 7 de noviembre de 1910. En 1992, Estados Unidos envía la sonda espacial Mars Observer de la NASA para estudiar el planeta Marte. 3 días antes de que entrara a la órbita marciana, se perdió el contacto con la sonda. En 2003 se apaga la existencia del intelectual palestino y teórico literario Edward Said, quien revoluciona el campo literario por su análisis sobre los conflictos de los países árabes. Él nace en Jerusalén el 1 de noviembre de 1935. En 2013 perece el poeta y pintor José Montoya a los 81 años de edad, quien destacó por ser figura influyente de la cultura latina de California de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial y fue uno de los más importantes poetas bilingües chicanos. Él nace el 28 de mayo de 1932. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Danos un me gusta al video, suscríbete al canal, dile a la campanita que te avise cuando publicamos. Comparte con tus familia y amigos, permite que tus hijos tengan contacto con ese tipo de material que, como podrás ver, es de corte cultural. Les ayudará incluso en su escuela cuando tengan que hacer las efemérides.